Aquí termina la lectura de la palabra de Dios. Es una carta sobre dos asuntos. Es una carta, la carta a los hebreos sobre la perseverancia. Y en medio de lo que dice, aquí el autor nos da en este capítulo una ayuda hacia la perseverancia cristiana, y son los líderes que el Señor nos ha dado en su iglesia. Los pastores que nos guían a perseverar. También es una carta sobre Jesús mismo. Jesús principalmente como sacerdote, que se dio a sí mismo. Y los líderes que hay en la iglesia tienen también su relación con Jesús mismo, porque habla aquí en versículo 20 del Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Hay pastores debajo de Cristo. De eso vamos a tratar. Los pastores debajo de Cristo que ayudan a las ovejas de Cristo de perseverar en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y aquí tenemos una aplicación del quinto mandamiento. Adentro de la iglesia hemos visto que dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y hay mucha aplicación adentro de la casa. También hay aplicación en el país, debajo de los gobernadores que tenemos en la provincia de Dios, pero además hay aplicación adentro de la iglesia, aunque los líderes que Dios nos ha dado en la iglesia no son padres, ni les decimos padre, son superiores que Dios nos ha dado para gobernarnos. Y vamos a ver 4 deberes que tiene la persona en la iglesia hacia sus líderes. Y hablamos aquí de pastores y de ancianos. Y el primer deber es estimar los líderes que Dios ha puesto. Dice aquí versículo 7, acordaos de los que os dirigen. También dice versículo 17, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos. Dios reconoce una diferencia entre los líderes de la iglesia y las ovejas del rebaño. Hay una diferencia que Dios ha puesto, que Dios ha ordenado. Y eso viene implicado cuando refiere al autor de los que os dirigen. Todos no pueden dirigir la iglesia. Hay unos que dirigen, otros que siguen. Trabajé en un lugar donde había un dicho de la empresa: todos son líderes, pero no pagaron a todos como líderes. Y realmente nadie cree que todos son líderes. Y incluso en este trabajo había líderes y otros siguieron. Es una realidad de la sociedad humana que Dios ha puesto. Hay unos que dirigen, otros que siguen. Hay que reconocer esa diferencia. Hay un elemento del pensamiento del mundo que dice: todos somos iguales, todos somos amigos, no hay diferencias. Pero es un error. Y aquí Dios nos enseña que tenemos líderes en la iglesia. Hay que reconocer esa diferencia. Hay también que darle gracias al Señor por el yugo fácil que Él nos ha dado en la iglesia. Dice: acordaos de los que os dirigen. Y habla así como fueran y son, de hecho, pastores. Un pastor
dirige las ovejas de Cristo, guía las ovejas de Cristo. Y sí tiene autoridad, porque dice, versículo 17, obedeced a los que os dirigen. Sí hay que obedecer, pero es un yugo fácil, una carga ligera. El que dirige usa la palabra, como dice también versículo 7, o que os hablaron la palabra de Dios. El que dirige dice, no soy rey, pero les explico lo que dice Dios. Y convence la gente, enseña a la gente de la verdad, de la palabra, y guía con el uso de la palabra, hablando a la conciencia y corazón. Entonces nos dice aquí este texto, acordaos de los reyes de la iglesia. Un rey puede hacer reglas y puede demandar una obediencia a su ley porque es su ley. Pero no es así. El Señor nos ha dado un yugo fácil en la iglesia y hay que reconocer los líderes que Dios nos ha dado y también estimarlos, pensar en sus vidas, porque Dios nos ha dado en la iglesia sermones, pero también sermones vivientes. Como dice el versículo 7, acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Gracias a Dios que Cristo pone guías mejores que los fariseos que se sentaron en la silla de Moisés y dijo Jesús sobre ellos, haced lo que dicen y no lo que hacen. Dijeron los fariseos en unos puntos la verdad, pero tenían vidas corrompidas. Gracias a Dios que tenemos un Cristo ascendido que nos ha dado líderes con vidas sanas, lleno de la gracia de Dios, y podemos y debemos escuchar lo que dicen, pero también imitar sus vidas. La fe de los cuales imitar. Hablando a veces de la fe, hablamos del objeto de la fe, que es Dios en Cristo. Pero aquí hablamos de los frutos de la fe, imitando los frutos de la fe de los líderes antepasados, considerando el resultado de su conducta. Parece que en versículo 7 habla de unos que han predicado la palabra de Dios y ya habían pasado. Tal vez Esteban, el primer mártir cristiano que predicaba la palabra entre los judíos y se murió como un mártir. Hay que pensar en Esteban. Hay que pensar en cómo cumplió su carrera, porque es una carta sobre la perseverancia. Hay que pensar sobre cómo, por ejemplo, Esteban no tenía temor del hombre y confió en la ayuda del Señor en sus dificultades, hablando la palabra y cumplió su vida. O tal vez en libros de historia, allá también leyendo de la vida de ellos que nos han predicado la palabra de Dios, antepasados, cristianos, pensando en su vida, estimando el grado de la gracia de Dios que tuvieron e imitando sus vidas. Es el punto clave. Unos no quieren estimar los líderes que Dios ha dado en su iglesia y dicen todos son líderes, tienen ese pensamiento del mundo que es error. Otros van al otro extremo y dicen, vamos a poner
el pastor en una columna y vamos casi a adorar un pastor y no hay nadie como el pastor. Bueno, si tienes pastor piadoso, debes de conformarte a su ejemplo de él. Y entró temprano en la iglesia esa abominación de honrando a los santos. Y vamos a tener un día de este santo y otro santo para honrar la memoria del santo. Ok, ¿qué manda Dios en versículo 7? Dice, acordaos de los que hablaron la palabra de Dios y haceos días de fiesta para cada uno. No dice así, dice, vivieron santo y vive tú santo, imitando su ejemplo. No hay que honrar tanto el pastor ni el anciano mismo, sino Cristo en el pastor o el anciano que nos dirige. Porque, ¿qué dice versículo 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vienen líderes en la iglesia como Moisés, vino Moisés. Gracias a Dios por Moisés, pero murió Moisés. Después vino Josué. Vino David, gracias a Dios por David, murió David. Vino Salomón. Y así pasa. Los líderes vienen y pasan. Son como la hierba. Pero quien permanece para siempre es el Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de honrar, estimar, acordarnos de los líderes que Dios nos ha dado? Porque tienen la semejanza de Jesús mismo. Si uno puede decir, veo algo de la semejanza de Cristo en este líder que el Señor nos ha dado en la iglesia. Hay que honrar a Cristo en reconocer el don que Dios nos ha dado. Y sabiendo que cualquier pastor va a tener sus pecados y fallas, pero el que es perfecto es Jesús y hemos visto la gloria de Cristo en él. Unos tienen el problema de honrar demasiado a un pastor. La solución es Cristo. Hay que mirar a través del pastor hacia el gran pastor. Otros tienen otro problema. No quieren honrar pastores. No respetan el oficio que tiene un pastor, un anciano. No estiman los pastores. Prefieren el mundo. Prefieren los héroes del mundo. No quieren la presencia, la conversación de un pastor. Quieren huir tan rápido que pueden de la presencia de un pastor. Y es problema, es otro problema. ¿Qué es el problema ahí? No puedes ver Cristo. Si no puedes estimar ni honrar un pastor sano que Dios ha dado y no ves gloria y honra, es la gloria de Cristo que no puedes ver. La semejanza de Cristo está ahí, pero no la puedes ver porque estás en tu segura. Hay que clamar al Señor, quítame el velo de mis ojos para ver la gloria de Cristo. Acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Podemos ver adentro de la historia que han pasado ejemplos de mucho amor entre un pastor y las ovejas. Es un vínculo fuerte. ¿Por qué hay ese vínculo? Es porque hay un vínculo de amor entre Cristo y sus ovejas. Es una sombra de esa relación fuertísima que hay entre el gran pastor y las ovejas de Cristo.
Entonces, diciendo, hay que estimar los líderes que Dios ha puesto, viene de una raíz que tiene que ver con Cristo y Él mismo. ¿Qué piensas de tus líderes? ¿Qué piensas de Cristo? Podemos entender si amas o no a Cristo y honras o no a Cristo, si honras o no a los pastores que te predican a Cristo. Es estimar a los líderes que Dios ha puesto. En el segundo lugar, es obedecer la palabra de Dios a través de ellos. Dice versículo 7, acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Dice versículo 17, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos. Es una palabra fuerte, obedeced. Y el mundo no quiere esta palabra de obediencia ni sujeción, de someterse, pero viene en la Biblia y corta la rebelión que hay en el corazón del hombre. ¿En qué manera debemos de obedecer los líderes que Dios nos ha dado? Bueno, tal vez si un pastor dice, aquí en esta iglesia vamos todos a vestirnos con camisas verdes. Y es la regla que dice el pastor, y dice la palabra, obedeced a los que os dirigen. Y el pastor nos dirige así, y hay que vestirnos con camisas verdes. Y dice el pastor que somos la iglesia de la camisa verde, que es una señal que nos va a separar del mundo. Y somos un pueblo separado y todo eso. Bueno, no es así. El pastor no es rey, no puede hacer reglas. ¿En qué manera debemos de obedecer? Es a través de la palabra. Como dice versículo 7, acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Esas dos cosas vienen juntos. Que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. La única herramienta que tiene el pastor o el anciano es la palabra de Dios. El pastor anuncia y dice, aquí es lo que dice Dios en su palabra. Hay que obedecer a lo que Dios dice. Y en un sermón, públicamente, el pastor, ojalá que tengamos como congregación ancianos aquí. Un anciano viene y visita tu casa y te habla sobre las cosas que pasan en la familia y te explica algo de la palabra de Dios. Es la voz de Dios ahí en tu sala, expuesto por el anciano que te visita. Y hay que obedecer. Y si obedeces la palabra predicada, la palabra compartida, no obedeces a los hombres, no obedeces a la carne, sino obedeces a Dios mismo. Porque hablan la palabra de Dios. Entonces, si no puedes obedecer, si te haces rebelde en contra de la predicación de la palabra de Dios, del consuelo pastoral que llega a tu sala, te haces rebelde en contra de Dios. Y no puedes obedecer a Dios y tienes cuello, ¿cómo se dice? Cuello de rebelión. Hay que obedecer la palabra de Dios a través de ellos, porque hablan con autoridad de parte de Dios.
pero no hay que quitar el oficio que tiene un pastor, un anciano. No tienen autoridad fuera de la palabra de Dios. No pueden hacer reglas ni mandamientos nuevos, pero sí tienen el oficio que Dios les ha dado. Unos van a decir, sí, entendido, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a lo que dice Dios en su palabra, y lo puedo hacer yo y mi Biblia solo voy a escuchar la palabra de Dios y voy a ser obediente hacia Dios y nadie me puede decir nada. Pero no es así, ni tampoco, porque dice versículo 17, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos. Es la voz y autoridad de Cristo en su palabra, pero viene por medio de una vasija de tierra. Y es una prueba. Uno puede decir, yo puedo escuchar la voz de Dios en mi Biblia y obedecer a Dios, pero cuando viene un hombre de carne y sangre y dice a esa persona, hermano, hay algo equivocado en tu vida, hay que arrepentirte. Inmediatamente surge la ira y surgen las defensas. Y la persona dice, ¿quién eres tú para decirme nada? ¿Eres tu hombre? Sí, pero ese hombre que es pastor debajo de Cristo es el medio por lo cual Cristo te habla. Hay que mostrar tu obediencia hacia Cristo obedeciendo a ellos que te llevan la palabra de Dios. Al menos tengas una profesión vana. Si no puedes someterse a ningún hombre en este mundo. Es obedecer la palabra de Dios a través de ellos. También, un tercer deber es apreciar la responsabilidad que tienen. También en versículo 17, obedecer a los que os dirigen y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Los pastores y ancianos tienen una responsabilidad hacia Dios. Tal vez si tenemos un bebé aquí y decimos a un joven, guárdame mi bebé mientras voy unos minutos. Y el bebé se pone rebelde en contra del joven y grita y llora. El joven puede decir, no era mi idea cuidarte. Tengo la responsabilidad y voy a dar cuenta a tu papá cuando regresa tu papá. No es mi idea tomar un dominio, pero tengo responsabilidad y no te puedo dejar correr en la calle. Así es el pastor. ¿Por qué es pastor? Porque Cristo ha llamado a ese hermano ser pastor o ser anciano. No era su idea. El pastor no es pastor porque dice, quiero yo el control. El pastor, el pastor verdadero, se siente más débil que todo el mundo. No dice, soy yo el rey, tengo yo el control. Dice el pastor verdadero, ¿qué responsabilidad tan grande tengo yo? Voy a dar cuenta al Señor de la iglesia. No son mis ovejas, son las ovejas de Cristo. Y tengo que rendir cuentas por cada uno de las ovejas de Cristo.
no puedo dejar de velar. Si una oveja corre en peligro, tengo yo que correr detrás de esa oveja y decirle, hermano, cuidado, corres en peligro, hay que volver. Aunque la oveja muerde y grita y llora y se pone rebelde, es un pastor debajo del gran pastor y tiene que correr por esa oveja. O el pastor tiene que alimentar a las ovejas de Cristo. Tiene que obrar, tiene que trabajar. No se puede poner sin trabajo. Hay que velar, orar, trabajar cada día. Ese pastor fiel. ¿Por qué? Porque hay que dar cuenta. Hay que dar cuenta. En el día postrero, los pastores que has tenido en tu vida van a dar cuenta al Señor. Van a decir, Señor, prediqué la palabra a esta persona. Señor, le dije a esa persona, hay que arrepentirte con urgencia. Señor, día y noche oré por esa persona. Señor, le mostré a esa persona las riquezas que hay en Cristo. Y tristemente, nunca hizo caso. O puede decir, gloria a Dios. Escuchó y recibió de mis manos las riquezas de Cristo. El pastor no va a tener tristeza sobre su mensaje. Siempre un pastor va a decir al Señor, Señor, gracias por este mensaje maravilloso de gracia, perdón, vida eterna en Cristo. Siempre sobre el mensaje gozo. Pero sobre unos que han escuchado este mensaje, tristeza. Señor, les prediqué las riquezas de Cristo, pero tuvieron corazones de piedra. Señor, me desperté para orar por ellos y durmieron mientras les prediqué a Cristo. Sobre unos, tristeza profundo. Sobre otros, gozo, gozo. Por eso trabaja el pastor, por el gozo de convertir y de edificar a los santos de Cristo. Dice Juan que no tiene gozo mayor de ver unos de sus hijos caminando en la verdad. Y puedes tú, hablando humanamente, puedes tú impactar tu pastor. Si escuchas la palabra de Dios y la recibes de todo corazón, puedes alegrar, hacer alegre tu pastor. Pero si rechazas tu pastor, puedes quebrar su corazón con tristeza. Es la realidad. Es apreciar la responsabilidad que tienen los pastores. En el último lugar, el deber es orar por ellos. Dice el versículo 18, orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y aún más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto.
Orad por nosotros porque confiamos que tenemos buena conciencia. Por unos puedes orar, pero hay un estorbo. No andan con buena conciencia y su vida de pecado estorba la respuesta a tu oración. Pero orando por un pastor sano, con la gracia de Dios, un pastor fiel, oras por él que no tiene estorbo, que vive con una buena conciencia. No hay estorbo de las bendiciones de los cielos sobre ese hermano. Por eso hay que orar por él. Y también porque los pastores sientan su necesidad de gracia. El pastor, aunque quiere andar cerca con Dios, reconoce sus muchas fallas, tentaciones, debilidad, pecado. Por eso dicen mucho los pastores fieles, orad por mí, orad por nosotros. Y depende. Los frutos del ministro de tu pastor, o los pastores que tengan en tu vida, dependen en tus oraciones. Es un patrón que vimos. Cuando el pueblo de Dios ora por la predicación de Dios, viene más de la bendición de Dios. Cuando hay un espíritu de oración, de rogarle al Señor la bendición, viene la bendición. Pero cuando el pueblo no ora, no viene la bendición. Es un deber. Orad por nosotros. Y como respuesta de la oración del pueblo de Dios, vemos que viene, la presencia de un pastor. Y aún más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Tener la presencia de un pastor es una respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Hay que orar por más pastores. Y hay que aprovechar si tengamos un pastor. Como respuesta a las oraciones del pueblo, si viene un pastor entre nosotros, hay que venir también nosotros y escuchar la palabra de Dios y buscar una bendición a través de ese medio. El Señor nos dirige en su palabra. ¿Cómo debemos de honrar a nuestros superiores? Y aquí tenemos un deber, honrando a los superiores adentro de la iglesia. Es un deber, y es un deber en el cual tiene delicia el Hijo de Dios. Y sobre todo, el Hijo de Dios quiere honrar a su gran pastor, Cristo. Y eso lo hace fácil. Dar un poco honra al siervo de Cristo, el pastor debajo de Cristo, orando por él y recibiendo y obedeciendo la palabra de Dios de sus labios. You must persevere to the end. That's the message of Hebrews. And God has given you a means. He's given you leaders, pastors, and elders. Isn't it amazing that sometimes there is a deep bond of love and honor between a pastor and the people that he shepherds? Why is that? It's because he represents Jesus. And the heart of a sheep of Christ loves any chance it can get to see something of the honor of Jesus. Can you recognize the honor that pastors deserve? Can you receive the word of God from their lips and obey it? Ultimately, that has to do with your relationship with Christ. If you cannot in any way receive the word of Christ from a pastor or honor a faithful pastor, your problem is that you haven't yet seen the glory of Christ himself.
But for a Christian, it's an easy duty. It's a light yoke to say, here in this earthly pastor who cares for me and speaks to me the word of God, I see something of the glory of the great pastor. And please pray for your pastors. Always, that's the request. Pray for us. Pastors are men with great need. Please pray. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.